¿cuáles serían esos jugadores que la van a romper, que van a subir sus bonos en este Scouting Combine? Tengo 3 receptores, 3 nombres que me llaman mucho la atención. Están en un mismo rango, ¿no? Por ahí de finales de la primera ronda. Uno de ellos es Troy Franklin de Oregon. Otro de ellos es Javier Worthy de la Universidad de Texas. El otro que tenía apuntado es Adonai Mitchell. En los mariscales va a ser el momento de Bo Nix de brillar. Creo que va a ser el que más demuestre que su evolución en varios años en colegial va a rendir frutos, va a tener un buen show. Y también creo que va a ser muy claro que el mejor running back de la clase, que es Jonathan Brooks de Texas, va a romperla. En los lineos ofensivos, lógicamente destaca lo que pueda hacer Jackson Power Johnson. También Tyrese Foaga, creo que tiene muchas condiciones físicas que pudieran demostrarse en estas pruebas de fortaleza. Y por ahí pues también como interior, Graham Barton creo que puede tener algún buen desempeño en esas pruebas. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Delfines de Miami. Ya estamos en la semana del Combine, donde todos los ojos de aficionados, medios y scouts van a estar en Indianápolis para este evento que puede cambiar el rumbo de jugadores y de algunas franquicias para ser seleccionados en la última semana del mes de abril, cuando se realice el draft en su edición 2024 en la ciudad de Detroit. Para este programa tenemos equipo completo, pero Roberto, preséntanos al equipo de trabajo de este día. Marcos Acal, número 10, wide receiver, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Cristian Carrillo, con el número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del UCAM. Adam Gómez, portando el número 20, running back, con 1.60 de estatura y egresado del Tecnológico de Veracruz. Queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola César, ¿qué tal? Pues muy contento, ya saben que esta es mi época favorita del año, cuando se viene el momento de evaluar prospectos rumbo al draft. Saludos Adam, saludos Cristian, muy contento de estar aquí con ustedes. Como bien lo dijiste, se nos viene esta semana comenzando el jueves con la evaluación de linieros defensivos y apoyadores. Luego el viernes son las pruebas de los backs defensivos y alas cerradas. Y el sábado son corredores, quarterbacks y receptores. Y por último, el domingo 3 de marzo, la línea ofensiva. Entonces estamos aquí, nos reunimos para poder discutir algunos temas sobre los prospectos que nos llaman la atención, cuáles deberían estar en el radar de los Dolphins. Y se viene un programa bastante entretenido para todos ustedes. Hola a todos, bienvenidos al podcast. Un placer compartir micrófonos con todo el equipo. Me gusta mucho esta situación que se está dando. Es un draft difícil de analizar. Créanme que va a estar muy entretenido. Hay muchísima información que debe de recolectar los equipos y que creo que además para Miami es un draft clave en muchos sentidos y pues de todo eso estaríamos platicando durante este programa. Bienvenidos. ¿Cómo están? Pues un gusto saludarlos primero que nada, amigos, y a los Fanatics pedirles que estén muy atentos de este podcast y de estas semanas porque va a haber muchísima información. Como dice Marcos, es la época en donde empiezan a darse los prospectos de la NFL del draft, pero también estamos a una semana y media de la agencia libre, en donde ya empieza a haber movimientos de los jugadores franquicia. El día de hoy vamos a entrar más que nada el podcast en el tema del evento inmediato que es el Combine, pero creo que va a haber noticias prácticamente de todos los días y en Somos Dolphins vamos a estar pues dando estas nuevas noticias de los Miami Dolphins y de la NFL y pues listos para platicar de lo que se viene en esta semana y sobre todo en el fin de semana, ¿no? Con estos prospectos tan interesantes de esta clase 2024. Amigos, un saludo.
con la encomienda de tratar de reforzar a este equipo con las diversas necesidades que pueda llegar a tener de cara a esta temporada, y vaya que son bastantes, pero sobre todo llenar de sangre joven. Por primera vez desde que Mike McDaniel es entrenador en jefe, va a tener una primera ronda, al menos hasta el momento. ¿Qué debe de hacer Miami? ¿Qué debe de poner atención? Porque bien dijo Adam, bien dijo Cristian, es un draft importante para esta franquicia que puede marcar el rumbo durante el resto de esta década. Sí, y como bien lo dices, hasta el momento los Dolphins cuentan con 2 rondas tempranas, que son una primera ronda, la 21 global, y una segunda ronda en el rango de los 50. Estos ejercicios y mucho de lo que platiquemos va a ser hipotético porque evidentemente hay una posibilidad de que el equipo haga algún intercambio, que se echen para atrás, que consigan alguna selección extra, algo por el estilo, pero los Dolphins deben de ser muy eficientes, y hablando hipotéticamente con las selecciones que tienen de ser muy eficientes con las selecciones que tengan, porque cuentan con 6 picks en total, de los cuales solamente 2 entran dentro de las primeras, dentro de los primeros 100 jugadores, ¿no? Dentro de las primeras 100 selecciones. Entonces, el equipo pues no se puede dar el lujo tampoco de no, digamos, seleccionar jugadores que tengan impacto inmediato. Los últimos años han tomado jugadores que no han tenido impacto inmediato fuera de Devon Achane, pero fuera de él realmente han sido jugadores de proyecto, y los Dolphins este año tienen que ser mucho más efectivos. Entonces, sí, mencionaste sobre qué posiciones deben los Dolphins poner especial atención, y para mí que son las posiciones que tienen que ser posiciones premium, ¿no? Cornerback, tackle ofensivo. Ahora con la situación de Teron Armstead no sabemos si vaya a regresar. Si no, de todas formas es un jugador que no creo que le quede mucho tiempo de carrera, y por lo tanto los Dolphins deben de pensar a futuro en esa posición. Entonces creo que tackle ofensivo, cornerback, por ahí pudiera ser la posición de linebacker, y esquineros, ¿no? También, bueno, dije ya cornerback. Afortunadamente son posiciones fuertes todas ellas en el draft, especialmente la de tackle ofensivo, y hay jugadores que son versátiles que pudieran empezar su carrera como tackles ofensivos y moverse como guards o viceversa. Entonces creo que esas son las posiciones principales, y bueno, no sé qué opinen ustedes. Sí, coincido en muchos puntos y en muchas posiciones que dice Marcos. Creo que llegó el momento de darle esa... Bueno, yo creo que lo he repetido en varios programas, pero es el momento de, creo yo, nunca se sabe con Chris Grier qué vaya a pasar, pero creo yo este año el mismo McDaniel sabe perfectamente que es el momento de empezar a apostar nuevamente por el draft, después de 2 años en los que, como bien decía Marcos, pues no hubo mucho talento más que Devon Achane de impacto inmediato, pero también mucho de eso tiene que ver con las rondas que se tuvieron y la poca cantidad de picks que se tuvieron sobre todo en las primeras rondas, ¿no? Con todo el tema del castigo, del tema de Brady y de Sean Payton, provocados por el dueño, y por el tema de los trades con Tyreek Hill y con Jalen Ramsey. Esto pues llevó a que realmente Miami tuviera que estar haciendo un trabajo de escauteo muy, muy pesado, porque al final pues, los picks iban a ser muy pocos, ¿no? Y la mayoría de los picks estaban cargados al tercer día del draft, ¿no? Entonces, pues rara vez consigues joyas en esos picks. Sí ha sucedido, pero no es lo mismo, ¿no? Que del impacto de los primeros 50, 60 o hasta 100 prospectos, ¿no? Que de ahí vienen pues normalmente jugadores de gran calidad. Entonces creo que llegó el momento, ¿no? Y yo, si me permiten, pues yo iría firme a la creencia que he manifestado en las últimas veces que hemos comentado aquí de qué es lo que Miami creo que debe reforzar. Creo que hay muchas líneas en las que se deben reforzar, máximo con el tema de las lesiones en última instancia que se dieron el año pasado, sobre todo el tema de Bradley Chubb y Jalen Phillips, pero creo que las 2 mayores posiciones, o las posiciones que a mí en lo particular me preocupan más, son, en el número 1 yo pondría el tema de los jugadores defensivos profundos, porque hoy en día en la NFL es muy importante tener una defensa sólida digamos, en la parte de la secundaria, porque es una liga pasadora, y los últimos ganadores de Supertazón son equipos que normalmente tienen un buen juego aéreo
y Miami normalmente ahí es donde hemos, pues vamos a decirlo así, más coloquialmente hemos tronado como jote, ¿no? En las últimas años. El más reciente, cuando tenías un equipo, ¿no? Normalmente tiene un juego aéreo o un quarterback elite, normalmente aunque tuviéramos buenos jugadores, siempre nos avanzaban bastante en la parte de la defensiva aérea. Entonces, a pesar de tener nombres como Jalen Ramsey y Jevon Holland, creo que esta línea defensiva de secundaria da mucho que desear todavía. Máxime con la salida de Xavier Howard, creo que va a ser un punto flaco con el cual iniciamos la off-season, y creo que Miami tiene que buscar ahí talento joven, que también no sea tan caro, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena clase de los corners y creo que por ahí empezaría, ¿no? Esa sería la primera línea que reforzaría. Por supuesto, en segundo lugar tengo a la línea ofensiva, que es también sumamente importante y también probablemente tenga muchas bajas con Teron Armstead, con Connor Williams, con Robert Hunt, y que bueno, el año pasado hizo un gran trabajo el coach Barry, pero al final pues va a haber un punto en donde ya no va a dar para más esa línea ofensiva, sobre todo si hay pérdidas de estos agentes libres. También draft está lleno de una muy buena clase de linieros ofensivos, sobre todo en las primeras rondas. Y bueno, la verdad es que inclusive por ahí ya nos platicará Marcos, pero después de Joe Alt, que es el que resalta más, veo muy pareja a todos los que siguen de primera y segunda ronda. Hay lógicamente atletas mejores, pero creo que no hay mucha diferencia entre uno y otro, son de diferentes tipos, inclusive con jugadores de línea ofensiva interior, ¿no? Entonces creo que ese será el segundo tema. Creo que hablando de necesidades, que no necesariamente es por donde va a optar Chris Grier en la selección del draft, esas dos son las primeras líneas que yo vería que hay que reforzar. Y en tercer lugar, pondría, hay muchas más, pondría yo los linebackers, porque el Miami ha adolecido de tener buenos linebackers durante muchos años, y creo que el tema de Jerome Baker también ya está en últimas instancias por el tema también de su contrato, aunque llega el año pasado David Long. Creo que independientemente que tiene una buena temporada, falta algo más, ¿no? Falta reforzar esa línea. Y bueno, no estoy poniendo la línea defensiva porque a pesar de que están las lesiones de Shelby y Jalen Phillips, tengo mucha fe que Jalen Phillips, por la disciplina, va a estar listo para el arranque de la temporada, o casi. Y por ahí el único que va a estar haciendo falta es Bradley Chubb, y creo que por ahí en agencia libre se puede reforzar, inclusive con el regreso de Van Ginkel. Vamos a ver. Creo que esas son las tres líneas que yo vería con mayor necesidad, pero repito, no necesariamente por ahí va a ser la selección la primera ronda del draft, porque a veces se te presentan oportunidades únicas en la vida. Cuando tienes uno de esos jugadores con ese potencial y tu equipo de scouteo está listo, también te puedes ir o decantar por un jugador que a lo mejor no lo necesitas tanto en esa posición, pero que al final sabes que te va a rendir sí o sí, y te puede inclusive sacar de broncas en próximos años en temas de contratos, ¿no? Entonces, el decirle o el ir por una necesidad sobre un jugador estrella o con potencial de estrella también no es la mejor opción, ¿no? Entonces, pero bueno, eso sería mi análisis de lo que creo que Miami tiene que buscar, y más con el análisis que puede ir haciendo en este NFL Combine, de estas posiciones principalmente. Te menciona, Marcos, que el Senior Bowl es el punto de partida para todo este proceso de cara al draft, pero el Combine también es un punto de inflexión. Sin embargo, no todos los jugadores van a tener participación. ¿Cuáles son algunos de esos jugadores que han declinado participar y esperarse incluso hasta Pro Days, o incluso no asistir ni a Pro Days, y con los mostrado en su etapa de universitario, a pesar de que tengan talento, como se ha mencionado de Harrison, este receptor de Ohio State? Muchos esperan que si algún otro receptor pueda tener un impacto en los siguientes días, incluso pueda superarlo en las preferencias de varios equipos. Pero ¿quiénes son esos jugadores? Y si crees que este evento está perdiendo valor por ese tipo de situaciones. No creo que el evento esté perdiendo valor, porque la audiencia sigue creciendo. Han movido a momento de prime time, y bueno, obviamente es un evento que es televisado y que mucha gente lo ve, y creo que la audiencia ha aumentado y el interés en general. Creo que es un tema estratégico de cada jugador. Cada jugador se tiene que manejar como una empresa, tiene que manejarse, tomar riesgos necesarios o innecesarios, y creo que los jugadores que declinaron no es que los defienda, pero creo que hay una razón por detrás, y Marvin Harrison Jr., por ejemplo, o Caleb Williams,
que es otro de los que no van a participar en las pruebas, o Jaden Daniels, o Drake May, son jugadores que ya están consolidados o consagrados como prospectos de primer nivel y que se van a ir probablemente top 5, muy probablemente top 5. Entonces, cuando ya tienes, entre comillas, asegurado un lugar de esa magnitud, pues solamente puedes irte para atrás. Entonces, creo que están siendo estratégicos. Yo haría lo mismo si estaría en la situación de ellos, aunque pues sí hay una parte de falta de competitividad que quisieras ver en estos jugadores y que te gustaría verlos competir en el máximo nivel. Ya mencioné algunos de los jugadores que no van a competir. Por ejemplo, Malik Neighbors de LSU es un receptor que creo que sí hubiera podido ganar lugares. Él no va a participar, a diferencia de Romeo Dunce, que es, entre ellos dos están luchando por a ver quién es el receptor 2 de la clase, ¿no? Después de Harrison. Y creo que Malik Neighbors está perdiendo un poquito de credibilidad ahí porque Odunze sí va a competir y estaban mano a mano entre estos dos. Es una clase muy impresionante de receptores, a diferencia del año pasado que eran receptores más pequeños, más en el slot. Esta clase viene con jugadores muy altos, muy fuertes, dinámicos, hay de todo, hay de todos tipos de sabores, de todo tipo de colores, y creo que es una posición muy profunda que también los Dolphins, no para la selección en la segunda ronda, en la primera, pero para la segunda pudieran encontrar buen valor ahí. Por ejemplo, está Ladd McConkey, ¿no? De Georgia, que es este jugador que no tuvo tanta producción en colegial porque batalló algunas lesiones, pero en el Senior Bowl lo vimos, y qué manera de correr rutas, es un mago corriendo rutas y creando separación. Creo que pudiera ser este complemento que le hace falta a la ofensiva de los Dolphins como un tercer receptor. Y bueno, ya mencioné, ¿no? La posición de tackle ofensivo. Ya Cristian mencionó algunos jugadores. Y sí, Joe Alt es el jugador que mejor está calificado. Tiene apenas 20 años y tiene 3 años de experiencia como tackle ofensivo en Notre Dame. Pero es una clase muy profunda que puede empujar jugadores de calibre top 15 a la selección número 21 de Miami, a diferencia de otros años que hubiera sido difícil que lleguen jugadores calibres titulares inmediatos en estas posiciones. Este año hay tanta profundidad que eso puede empujar a jugadores como a Marius Mims de Georgia, por ejemplo, o JC Latham de Alabama. Son algunos de los que se me ocurren. También está Troy Fautanu de Washington, que puede jugar de guard o de tackle. Entonces, creo que los Dolphins deben de ser estratégicos en esa posición. Si cae uno de estos 5, 6, 7 tackles que pudieran tener impacto inmediato, los Dolphins deben de considerarlos. Y no hay que tampoco menospreciar la línea ofensiva interna, ¿no? Porque está Jackson Powers Johnson, que lo vimos en el Senior Bowl, y independientemente si los Dolphins retienen a Connor Williams o no, es un jugador que pudiera jugar de guard también. Entonces, creo que los Dolphins están bien posicionados en la posición número 21. Ya mencioné algunos de los jugadores que pudieran estar en el interés. Y bueno, para regresar un poquito a tu pregunta, pues sí me hubiera encantado ver a todos estos quarterbacks y jugadores de primer nivel competir. Pero bueno, es la realidad y nos vamos a tener que esperar a los Pro Days, ¿no? Correcto, Marcos. ¿No consideras, estimado Adam, que esto sea considerado banderas rojas, falta de profesionalismo? Porque al final de cuentas sí tienes su nombre, sí tienes el talento, pero es a nivel universitario. Necesitas demostrar en la NFL que puedes ser capaz, y es la primera mirada que van a tener todo el personal de cada una de las 32 franquicias para ver si realmente todo lo realizado en tu etapa de colegial lo puedes replicar en la NFL, porque ya hemos visto muchos ejemplos a lo largo de la historia que en el colegial la rompen, pero llegando al profesional, lo que un día fue, ya no será. ¿Qué piensas de estos jugadores que han optado no participar en este tipo de eventos para el camino al draft que se va acercando conforme avanzan las semanas? Bueno, realmente vamos a dejarlo en singular, no son eventos, es este evento, lo demás es especulación. El Combine es un evento donde los cazatalentos o scouts, los entrenadores de los equipos y los gerentes generales de cada una de las franquicias de la liga realmente se involucran en conocer personalmente a los prospectos de la clase, recolectando la mayor cantidad de información de los chavos que pretenden jugar en la mejor liga del mundo. De esta forma,
pues los miden, los pesan y buscan obtener la mayor cantidad de información, les hacen exámenes y finalmente los hacen ejecutar una serie de pruebas dirigidas a cada posición para obtener parámetros de comparación que vayan más allá de lo que mostraron en sus partidos colegiales. Entonces, varios prospectos que, como bien mencionó Marcos, están en la plática por ser el primer seleccionado global o de los muy, muy adelante del draft, van a limitarse a hacer las pruebas de velocidad, de salto y algunos ejercicios, pero se van a concentrar en mostrar sus fortalezas durante el Pro Day de su universidad o algún evento particular que hagan, ¿no? ¿Cuál es la idea? Eliminar el riesgo de ser comparados directamente contra otros prospectos y también hay que entender bien el combine. Si bien la participación o no participación de estos chavos les roba algo de espectáculo y valor al combine, los que hoy están hasta arriba o los que están como prospectos de alto valor arriesgan más de lo que pueden ganar, ya que un mal combine no se revierte con un buen Pro Day. En estos casos se siembran dudas que dañan los bonos de un prospecto estelar. Entonces, el no hacer la parte de pases principalmente en un combine es una medida en que han tomado otros prospectos en el pasado y suele funcionar, ya que al concentrarse en el Pro Day, entrenan una coreografía de jugadas con compañeros de su universidad, con quienes ya logran cierta sincronía, con quienes pudieron entrenar varios días antes, y hay entonces tiempo para prepararse y ajustar detalles. No es como en el combine, que hay mucho nerviosismo, se ejecutan los ejercicios con chicos de otras universidades que desconocen por completo y que por ende no hay nada de sincronía, que no se sabe si realmente el pase lo pusiste en el lugar que tenías que ponerlo, o que el receptor se equivocó, o cuál fue la falla, ¿no? Hay una falla de las dos partes, ¿no? Y eso hace que se noten para ambos, tanto para el receptor como para el pasador, una inconsistencia, una situación que causa incomodo, que causa que la evaluación se vaya para abajo, ¿no? Que causa dudas. Entonces, el combine pesa para los mariscales, pues en el video de los juegos colegiales se suele exaltar el resultado de la jugada, ocultando tanto méritos como defectos técnicos, es decir, si la jugada salió, no se sabe si fue porque lo hizo súper bien el mariscal o por chiripazo y por exceso de habilidad del receptor, ¿no? Y viceversa, una jugada en donde el pase iba súper bien, pero por una pifia del receptor, se exalta que fue mal la recepción o que incluso le quedó en las manos al defensivo. O sea, ese tipo de detalles de repente se exaltan mucho en los videos del colegial, y en el combine pues también hay mucha incertidumbre sobre si el pase iba en la posición y con el toque debido, lo cual puede favorecer a ciertos pasadores y receptores, pero en la mayoría suele obrar en contra. Entonces, en los chicos que tienen ya ahorita sus bonos ganados, lo que buscan es no perder. Entonces, les doy la razón de que se cuiden en ese sentido los que no planean participar en la parte de pases, en la parte de mostrarse por esa situación en específico, pero sí causa ciertas dudas y hasta incomodidad en algunos gerentes generales no poder compararlos uno a uno con los demás participantes del combine. También, estimado Marcos, con todas las reestructuraciones que se van a venir en los próximos días u horas antes de el inicio del nuevo año, y sobre todo porque queda una semana para determinar si van a poner la etiqueta de jugador franquicia sobre algún jugador de los que son agentes libres. Miami, en las primeras rondas de draft, por lo regular, en los años que ha estado Grier, ha seleccionado bien. Desde tu perspectiva, ¿quiénes consideras que son esos jugadores que pueden estar disponibles para esa primera selección? En muchos mock draft vienen seleccionando al liniero ofensivo a Marius Mims de la Universidad de Georgia, quien tú ya has platicado en los programas previos y que en los próximos días puede reafirmar dicha creencia que puede ser un jugador tomado en la primera ronda o incluso bajar sus bonos. Pero ¿qué otros jugadores consideras que pueden ser un target para los Miami Dolphins? Sí, y me gustaría empezar por esa parte, por línea ofensiva, ¿no? Como te menciono, hay 6 linieros ofensivos que pienso que los Dolphins deben de considerar al momento de
la selección número 21, si es que están disponibles. Está Amarius Mims de Georgia. Amarius Mims es un jugador masivo, no tiene mucha experiencia jugando en colegial, solamente tuvo 9 partidos como titular. Era el backup de Broderick Jones, que fue tomado por los Steelers hace unos años y ha batallado lesiones. Es por eso que se está empujando un poco para atrás su stock, ¿no? El año pasado, los 9 juegos que jugó, dominó y se vio muy bien. No está tan refinado técnicamente, pero es un jugador con un súper potencial y me gusta mucho. Además de él está Tyler Guiton de Oklahoma, que es un tackle que se mueve súper bien. Son muy similares en cuanto a su tipo de cuerpo, ¿no? Los dos miden 6'6", pesan 330 libras y Guyton tampoco tiene tanta experiencia. Tiene un poco más que Amarius Mims. Probablemente se vaya un poquito antes por eso mismo, pero el tipo se mueve como tight end. O sea, si lo ves cómo mueve sus pies, sus caderas y no pareciera tackle ofensivo, es un fuera de serie desde ese punto de vista. Creo que le falta un poquito de jugar con un poco más de poder, pero estos dos jugadores creo que son los que pueden estar más en el rango. Luego está Jordan Morgan de Arizona, que es un jugador menos estereotipado en cuanto a el tamaño, es un poco más pequeño, tiene brazos un poquito más cortos, pero pudiera jugar de guard también o de tackle derecho, y eso me gusta. Y está el tema de Jackson Powers, ¿no? Que también ya lo mencioné como centro. Esos son, yo creo que los jugadores que deben de estar más en el radar. Tienes a J.C. Latham de Alabama, que ya lo mencioné, que jugaba de right tackle. Me gusta más alguna de las otras opciones y creo que con todo y todo Latham se va a ir antes. Ya si no le estás pegando a uno de los linieros ofensivos, o sea, si ninguno de estos te resbaló, desde mi punto de vista tienes que enfocarte en otra posición, porque ya después de ellos ya sí hay una caída de nivel, ¿no? Hay jugadores interesantes, pero que yo preferiría irme en otra dirección. Entonces, pues esperemos que alguno de ellos caiga. ¿Cuáles son los otros jugadores de los que estoy hablando? Pues esquineros. Es una posición que es vasta también este año. Hay muchísimos cornerbacks. Está, por ejemplo, el cornerback de Iowa, Cooper DeJean, que tiene también experiencia como safety. Es un jugador que creo que va a testear muy, muy bien. Me gusta mucho. Está Kool-Aid McKinstry de Alabama, que es uno de los 2 cornerbacks de Alabama que se van a ir temprano en el draft, ¿no? Que está Terrion Arnold también. Estos 2 es proyecto que se vayan antes del pick número 21. Está Nate Wiggins de Clemson, que es largo, rápido. Jugó níquel también y creo que Nate Wiggins puede ser también uno de los que estén en el radar. Y por último, hablando de los esquineros, Quinion Mitchell, que lo vimos en el Senior Bowl, que viene de Toledo, es un jugador súper rápido, tiene muy buenos instintos, sabe leer los ojos del quarterback, logra muchas intercepciones y bueno, pues creo que ese es otro jugador que tiene mucho que ganar porque se cuestiona mucho que haya jugado en Toledo, que no haya competido en el SEC o que no haya competido contra equipos de primer nivel y creo que ahí puede ganar mucho terreno Mitchell, pero pudiera también resbalar, ¿no? Y creo que es alguien que pudiera ser interesante. Luego, hablando de la posición de tackle defensivo, no sabemos qué va a pasar con Christian Wilkins, que obviamente esperamos que regrese, es lo más probable, pero si llegara a pasar una situación en la que no regrese, pues los Dolphins tienen que buscar a un reemplazo por ahí. Y están Byron Murphy de Texas y también está Devondre Sweat de Texas, ¿no? O sea, cualquiera de los dos son jugadores muy productivos. Creo que Sweat es un jugador más estilo nose tackle, pesa un poco más, es más grande. Los Dolphins al fin y al cabo necesitan también a alguien en esa posición porque no sabemos qué va a pasar con Recon Davis, probablemente sea agente libre, pero uno de estos 2 tackles defensivos creo que también pudiera ser muy bueno. Y por parte de los receptores también, aunque creo que sería algo irresponsable porque pues qué tanto te va a aportar este año atrás de Waddle y de Tyreek Hill. Hay muchísimo talento en la posición de receptor. Está, por ejemplo, está Javier Worthy de Texas, está Javier Laguette de South Carolina, que era el receptor de Spencer Rattler, y este tipo es un
Si tienen tiempo, véanlo, es un monstruo. O sea, mide 6'3", 230 libras, está construido como A.J. Brown, como DK Metcalf. El tipo tiene un radio espectacular, es rapidísimo, y creo que es uno de los jugadores que tienen más que ganar en este combine también, porque seguramente va a testear muy, muy bien. Por parte de safety, no creo que ninguno realmente valga la pena para el pick número 21. Cornerback ya los mencioné, pudiera ser alguno de los linebackers, pero bueno, también quiero dejarle a ustedes también que me den su opinión, y si tienen alguna duda, igual resolvérselas. No, muy completo, mencionó muchos que cubrirían huecos inmediatamente y serían inclusive hasta titulares, ¿no? El día 1 del próximo septiembre. Tal vez por ahí a lo mejor sí mencionó todos los cornerbacks, que también serían importantes, que yo menciono que sí es una posición importante a cubrir. Yo lo único que mencionaría, más que agregar nombres, que creo que Marcos mencionó muchos de los que creo yo pueden estar en el radar de Miami. En determinado punto, lo único que sí tengo un poquito de diferencia de lo que dijo es, si en estas líneas, o en estas dos posiciones, sobre todo el tema de la línea ofensiva y de los corners que mencionó, llega un punto en que se empiezan a ir los jugadores, como él decía, top 15, ¿no? Que creo que pueden llegar algunos, ¿no? Ya mencionaba, por ejemplo, el tema de los niveles ofensivos, tal vez hasta el tackle de Alabama, Latham, ya llegando al tema de Goy o de algunos otros que están rankeados un poquito más atrás, creo yo, ahí sí tendría que Miami buscar dar un giro y ver si también tienen un jugador estrella, aunque sea en una posición que ya se tenga de alguna manera, pues, que no es una debilidad, ¿no? Como tal, sino un best player available. Creo que lo mismo pasa con los corners, y por ahí se te van, que no lo dudo, porque creo que va a haber una fiebre por los quarterbacks y por los receptores. Sí creo que de linieros ofensivos también, que puede provocar que no haya muchos, pero sí que, por ejemplo, el tema de los cornerbacks, creo que sí puede haber alguno disponible, ¿no? Mencionaba él, creo yo que objetivos del 21 podrían ser, lógicamente, Terrion Arnold, que será mejor de los mejores rankeados, Colin McKinstry, que él yo creo que sí va a estar disponible, a lo mejor no es lo ideal. Podría estar también Quinn John Mitchell, que a mí me encanta este jugador, lo puse en el mock draft 1.0 de un servidor, y por ahí en Ned Wiggins a lo mejor, ¿no? Y ya de ahí en fuera, también pensarle, ¿no? O sea, si hay un jugador mejor para el 21. ¿A qué jugadores me refiero que pueden tener ese potencial de lo que mencionaba yo de ser una estrella, ¿no? Y que al final, a lo mejor no sea una posición de necesidad, te pueden dar ese tema, ¿no? Uno de ellos que me intriga mucho y que entiendo que es una posición que tenemos muy sólida es el tema de receptor Brian Thomas Jr. de LSU. Normalmente LSU es un colegio que produce muy buenos receptores. Creo que es un jugador del cual no tenemos. Recordemos que mencionaba Marcos, pues sí, atrás de Waddle y Hill no pinta muy bien la cosa, pero también es una realidad que el año pasado sí adolecimos de un receptor slot, o al menos Tua nunca encontró a alguien en medio, como lo fue Trent Sherfield, ¿no? Un año anterior, que era una salida, un escape. Ni Braxton Berrios ni Cedric Wilson creo que cumplieron ese rol. A mí me encantaría, o sea, en primera ronda me pondría mucho a pensar un jugador como Brian Thomas, que tiene un buen potencial, que entiendo que no es una necesidad. Otro que creo que puede caer, no hasta el 21, pero sí cerca del 21, si las cosas se van dando pues ideal para Miami, y que ahí sí cubriría una necesidad, y creo que sería un momento muy feliz, sobre todo para el señor César Mercado, sería que el señor Bowers, el ala cerrada principal, fuera cayendo. Lo veo, es difícil, lo entiendo, porque es un jugador muy bien rankeado, pero es una posición que normalmente no es muy bien vista, que sean tomada en los primeros 10, ¿no?, del draft. Y si por ahí empieza a pasar del 15, pues creo que el señor Chris Greer tiene que buscar cómo llegar a él, ¿no? Porque imagínense a Brock Bowers en la ofensiva de Mike McDaniel, ¿no? Entonces creo que es un jugador que también en algún momento tiene que estar en la mira. Otro jugador de estos potenciales estrellas que a lo mejor también no es el pass rusher, que entiendo que también no es una necesidad principal, es una necesidad por el tema de las lesiones, pero el señor Jared Verse, que es un cazacabezas que viene del colegio de Florida State, también es un jugador que lleva muy bien rankeado muchos pues los últimos años, y no ha bajado mucho su nivel, y creo que es un jugador que debería estar rankeado inclusive en el top 15, y creo que puede llegar a deslizarse por algunas circunstancias, ¿no? A lo mejor un tackle, como decía Marcos, el tackle Newton y Byron Murphy son jugadores muy bien rankeados.
Creo que por ahí va a ir me estoy adelantando un poco, seguramente Adam va a mencionar alguno de ellos, porque sé que gusta de tener también una selección por parte de Taquinaris. Digo, hay un jugador que a lo mejor me van a aventar ustedes 20, si inclusive se ven redes sociales y todo el mundo dice no, pero también si tienes la posibilidad de tener un jugador como J.J. McCarthy o Michael Penix, que entiendo que no es una necesidad con lo de tú ahí, la verdad es que no va a pasar, ¿no? Pero ¿por qué no? Si te llegan al 21 estos jugadores, que puede ser un caso de alguno de estos dos, sobre todo Penix, ¿no? Que Penix seguro va a estar ahí, a lo mejor en el tema de la segunda ronda también se empieza a deslizar, pero son jugadores que llaman mucho la atención y que te pueden inclusive dar oportunidad de hacer un buen trade, ¿no? Con algún equipo con esa necesidad de un quarterback y que puedes ganarle un valor, a lo mejor una tercera o una cuarta ronda que como le hacen falta a Miami para este draft. Y que bueno, también ahí podrías explorar un trade en ese caso de que esté alguno de estos jugadores. Y que bueno, no va a suceder, pero también yo no creo que esté de más el que también consideren tomar a un quarterback suplente atrás de Tua Tagovailoa, que rompas con el contrato del señor Mike White, que también te está quitando nómina, y busques un quarterback que se desarrolle atrás de Mike McDaniel, y un señor Michael Penix, un señor Spencer Rattler en una ronda posterior, o inclusive el hermano de Tagovailoa, que yo le veo condiciones y que creo yo puede potenciarlas con el hermano al lado y con Mike McDaniel. Creo que pues, es una cuestión que también debe explorar posteriormente en Miami, ¿no? Pero bueno. Ok, bueno, primero que nada, vale hacer nada más una distinción. Más allá que el talento obvio suele irse en las 2 primeras rondas, el reclutamiento colegial no se acaba con la primera ronda. Se trata de 3 días, 7 rondas y de encontrar el mayor valor en prospectos con el talento menos obvio, lo cual incluso nos lleva a jugadores no reclutados. Hoy día los 49ers están teniendo de titular al jugador que fue seleccionado como último en su año. Entonces, creo que es importante abrir los ojos y no centrarnos nada más en la primera y segunda ronda, porque además las necesidades del equipo son tales que lo más probable y lo que veo más factible es que se ocupe el capital del draft para poder llenar las necesidades. ¿Eso qué significaría? Que lo más probable es que tengamos un canje en el que Miami pueda hacer, pues un poco compensar el hecho de que en la tercera ronda se perdió como parte del castigo por negociar con Tom Brady y en la cuarta ronda fue utilizada en el canje por Bradley Chubb. Esto significa que quitando la primera y segunda ronda, nos vamos a esperar 100 turnos en donde realmente está el grueso del valor que puede tener esta clase, ¿sí? Y de ahí viene, como bien dijeron, el valor más cuestionable en el draft, ¿no? Entonces, creo que Miami haría muy bien en cambiar su primera y segunda ronda por picks que estén, por mayor cantidad de picks que estén en el rango de la segunda, tercera y cuarta ronda de este año. Entonces, eso por una parte. Por la otra, creo que Miami debe de concentrarse en tratar de buscar, pues resarcir mucho de lo que tiene en su larga lista de agentes libres y los cortes que han tenido que estar ejecutando para poder quedar en números negros. Entonces, esta lista recordemos que incluye tu esquinero titular, el centro titular, el guardia titular, el tackle defensivo titular, el apoyador titular, el profundo titular, el mariscal de campo, pudiera ser una cuestión importante, como bien dijo Chris, para manejar dineros, varios receptores que pues, terminaron contrato, algunos miembros de la parte profunda del roster, y todo eso, más las lesiones importantes que tenemos en los cazamariscales, que muy probablemente no estén para las semanas de arranque en la temporada 2024, hay que ponerse a pensar que todo eso lo tiene que compensar Miami con un draft que tiene que ser muy inteligente y un draft que tiene que ir incluso más allá de las 7 rondas, tener una selección de agentes libres no reclutados muy importante. Yo defendía por ahí la hipótesis de que esta es una clase que está muy bien, como bien lo dijo Marcos, en línea ofensiva, quarterback, wide receiver, defensive backs y tight ends, pero está muy, muy limitada, o incluso más allá de uno o dos que dices, estos son buenos, en defensive tackle, en running back, en linebacker y en edge. Realmente son muy poquitos los que dan el ancho y muy probablemente se vayan muy temprano, más temprano incluso
lo que su valor real de jugador debería de ser. Entonces, creo que vamos a estar viendo, por la necesidad que bien marcaba Cristian, que los quarterbacks van a estar siendo muy cotizados y utilizados como moneda de cambio para hacer canjes en la primera ronda. Creo que a Miami por ahí le va a tocar la buena suerte de que algún equipo que esté desesperadísimo por uno de estos quarterbacks le caiga en el puesto 21 y hagan un canje importante para poder, como decía, acopiar más posiciones en el draft, y que creo que eso vamos a estarlo viendo. Entonces yo la selección 21 diría, ¿sabes qué? Va para canje, y probablemente el turno 55 global, que es el que tenemos en segunda ronda, y también probablemente sea para canje. Canje, ¿por qué? Por más picks de draft. No creo que sea como en años anteriores que vayamos a traer una superestrella, aunque tampoco me extrañaría. ¿Por qué? Porque, como dije, nos quedamos sin el esquinero titular, sin Chevy Howard, sin el centro titular y sin el guardia titular. Entonces, una de esas posiciones pudiera ser llenada a través de un canje que a lo mejor incluyera jugador y picks. Entonces, creo que Miami por ahí va a tener la oportunidad de negociar, y vamos a estar viendo esa situación. Jugadores como ya mencionó Marcos, Jackson Powers Jr., Graham Barton de Duke y Zach Fraser de West Virginia son algunos de los jugadores que me llaman la atención en la parte interna, y sobre todo, ojalá, luego a los dioses, me voy a poner muy feliz como cuando los Dolphins seleccionaron a David Achen. Si los Dolphins toman alguno de los 4 linebackers que les voy a mencionar a continuación, voy a ser el más feliz. El único que es considerado primera ronda, y tú me vas a poder corroborar, Marcos, es Edgerrin Cooper de los Aggies de Texas A&M. Les recomiendo que vean el partido entre Texas A&M y Alabama. El señor partido que se aventó este muchacho me recuerda mucho a Jeremiah Owusu-Koramoah. Otro linebacker que me llama la atención, por supuesto, es Jeremiah Trotter Jr., partidazo que incluso hasta lesionó a uno de los prospectos para ser seleccionado dentro del top 5 entre los mariscales de campo. Partidazo que se ha aventado Jeremiah Trotter, y sobre todo porque también les recomiendo el partido entre Notre Dame y Clemson, cómo trajo al mariscal de campo de los Irish, Marcos. Ese partido lo mencionábamos porque fue una de las recomendaciones de apuestas que me diste, y justamente ganó Clemson contra todo pronóstico. Y obviamente los linebackers Peyton Wilson de North Carolina State y Junior Colson de Michigan complementan esta lista de 4 linebackers que al menos su servidor, si alguno de estos 4 llegara a caer en segunda ronda y los Dolphins lo pudieran tomar, yo sería el más feliz de esta lista. La posición de linebacker, concuerdo contigo, creo que el único linebacker que realmente tendría valor es Edgerrin Cooper en la primera ronda. Fuera de ahí, Jeremiah Trotter es muy bueno, está un poquito undersized, creo que es un jugador de valor de segunda ronda. Igual Peyton Wilson, Junior Colston, que son los que mencionaste. Agregaría yo a Cedric Gray de North Carolina, también es un jugador interesante, pero creo que los Dolphins no pueden richear y tomarlos en primera ronda porque sería demasiado para jugadores que tienen pues, sí cualidades, pero que no tampoco te garantizan que van a ser de impacto inmediato desde entrando a la liga. Vamos calentando motores, muchachos. Empezamos contigo, Adam. ¿Cuáles serían esos jugadores que la van a romper, que van a subir sus bonos en este Scouting Combine, que van a llamar la atención? Ya hablamos de los jugadores que no van a estar, que otros jugadores pueden aprovechar esas oportunidades. Bueno, vamos a empezar por mencionar, creo que uno de cada posición me gustaría. Creo que me voy a concentrar en el que es mi receptor favorito, porque creo que se adapta perfecto para el esquema de McDaniels y que creo que podría ser el sustituto de Tyreek Hill para el futuro. Es el chavo de Georgia llamado Lack McConkey. Creo que él va a subir mucho sus bonos, desafortunadamente para Miami, pero creo que va a ser de los que aproveche el hecho de que a lo mejor Marvin Harrison no está para participar de lleno en el Combine. Creo que ahí también, pues obviamente que los que compiten con él por ser el receptor primario, como es Malik Neighbors y Roma Dusen, pueden ser quienes se vean mayor
mayormente beneficiados. En los mariscales va a ser el momento de Bo Nix de brillar. Creo que va a ser el que más demuestre que su evolución en varios años en colegial va a rendir frutos, va a tener un buen show, y creo que Bo Nix va a ser el quarterback que levante las cejas en estos días del Combine. Y también creo que va a ser muy claro que el mejor running back de la clase, que es Jonathan Brooks de Texas, va a romperla. Y finalmente, creo que en la parte defensiva vamos a ver alguno de los tackles va a hacer timbrar las cosas. Principalmente creo que en la parte de las pesas y en la parte de algunos ejercicios donde sea demostrar su fuerza y su agilidad. Creo que por ahí también puede estar entre alguno de los dos tackles de Texas. Es que los dos son unos monstruos, tanto Byron Murphy como Devontre Sweet. Creo que los dos son tremendos, ¿no? Me parece que ambos pueden estarla timbrando, ¿no? Yo creo que voy a jugar un poco igual que Adam por posiciones. Creo que los quarterbacks hay unos que tienen mucho que ganar, ¿no? Bo Nix es un jugador que en el Senior Bowl dejó mucho que desear. Todos pensamos que iba a levantarse y ser como este quarterback destacado sobre los demás, y la verdad es de que no lo fue. Spencer Rattler fue el que más destacó en la semana del Senior Bowl. Yo creo que Bo Nix tiene oportunidades para escalar, pero Penix también. Penix es un nombre que estaba muy hot antes del juego de campeonato, tuvo un mal partido en el juego del campeonato. Hay dudas sobre las 4 lesiones importantes que ha tenido en su carrera, y creo que Penix tiene oportunidad. Los dos son jugadores que tienen grandes brazos, muy buenas cualidades. McCarthy también es otro que algunos dudan. Yo voy a predecir que McCarthy es el que mejor desempeño tiene y el que mejor escala, a pesar de que no es ni el más fuerte ni el que tenga las cualidades más impresionantes. Probablemente corra el 40 yardas, probablemente adelante de Penix, pero tampoco debe estar similar. Ninguno de los dos son excepcionales atletas, son buenos atletas, pero yo voy a decir que McCarthy. En otras posiciones, pues receptor, ¿no? Me quiero ir en receptores. Tengo 3 receptores, 3 nombres que me llaman mucho la atención. Están en un mismo rango, ¿no? Por ahí de finales de la primera ronda. Uno de ellos es Troy Franklin de Oregon. Otro de ellos es Javier Worthy de la Universidad de Texas. El otro que tenía apuntado es Adonai Mitchell. Y todos ellos son un tanto similares, son jugadores velocistas. Franklin parece que está esquiando, cómo recorre sus rutas, es súper fluido, muy divertido de ver. Worthy también juega en el slot, y Adonai Mitchell es más vertical, es un jugador más de pases largos, y entre ellos como que no hay mucha separación, y creo que los 3 la pueden romper en cuanto al 40 yardas. Creo que los 3 van a tener muy buenos desempeños. Los corredores está muy interesante porque hay 5 o 6 corredores de muy buen nivel, pero ninguno de ellos destaca demasiado sobre el otro, ¿no? Está Jonathan Brooks, creo que es el favorito de la mayoría. Creo que te gusta mucho, ¿no, César? Pero no hay mucha diferencia entre él y Blake Corum, Trey Benson de Florida State. A mí el que me llama muchísimo la atención, y creo que la va a romper en temas de cargar peso, de lo físico que es Braelon Allen de Wisconsin. No está al nivel de Derrick Henry, pero yo diría entre un Najee Harris y Derrick Henry en cuanto a tamaño físico, estilo de juego, algo así, y es un jugador que creo que puede ganar muchísimos bonos. Por parte de los tackles ofensivos, creo que Olu Fashanu de Penn State es un fuera de serie. Creo que él va a también tener un buen desempeño. Es mi tackle ofensivo favorito. De los defensivos está Chop Robinson, de los Edge Rushers, que viene de Penn State. Penn State normalmente saca jugadores freaks, ¿no? Están Parsons, Cameron Wake. Son jugadores defensivos que normalmente destacan físicamente y en el broad jump, en todo ese tipo de ejercicios destacan mucho, y creo que Chop Robinson puede escalar. Robinson es un muy buen jugador que no tuvo mucha producción de sacks en el año, pero es muy disruptivo en situaciones de pase. Los tackles defensivos, pues ya los mencionó Adam, concuerdo con él. Y pues voy a pensar a alguien más que creo que la puede romper, es Quinion Mitchell en el Senior Bowl. Ya sabemos lo que puede hacer, y creo que Cooper DeJean de Iowa es el otro
el otro cornerback que tiene cualidades de safety, que golpea muy bien y creo que va a tener también un buen desempeño. Y pues me voy a quedar con esos nombres para dejarle también a Cristian y a ti, César, los demás. No, pues muy completo. Creo que también vámonos por posición. Algunos nombres que a mí en parte, para la parte del combine también son muy importantes las pruebas físicas, ¿no? Y sobre todo en posiciones donde hay golpeo, como son los tight ends, como son la línea ofensiva y los corredores inclusive, que es algo que creo que McDaniel sí se fija mucho porque al final deben de tener condiciones de bloqueo, ¿no? Los jugadores que acabo de mencionar, inclusive hasta los receptores, ¿no? Y en ese sentido, veo muy fuerte para estos pull-ups, estas pruebas de fuerza física de prácticamente como de fisiculturismo. En los dineros ofensivos, lógicamente destaca lo que puede hacer Jackson Power Johnson a la par de, lógicamente para los tackles Joe Alt tiene mucha diferencia y mucho poder físico también, creo que es el que más va a destacar. También Tyrese Foaga creo que tiene muchas condiciones físicas que pudieran demostrarse en estas pruebas de fortaleza. Y por ahí pues también como interior Graham Barton creo que puede tener algún buen desempeño en esas pruebas. Ya hablando de corredores y alas cerradas, en particular me llama la atención, así como mencionaba Marcos, corredor que tiene el físico parecido a Henry. A mí me llama mucho la atención lo que es Blake Corum, el corredor de Michigan. Creo que es un jugador que tiene un físico y un prototipo es un prototipo de corredor un poco diferente a lo que hemos venido viendo en cuanto a velocidad, sino es más bien más enfocado al poder. Tiene un centro de gravedad bajo, pero a la vez es muy fuerte y quiero verlo en estas pruebas físicas. ¿No te recuerda un poco como a Maurice Jones-Drew? Algo así. Exacto, como exacto, porque pequeño, es muy fuerte, pero poderoso, elusivo. Con unos cortes impresionantes, pero a la vez muy difícil de taclear. Entonces, creo que va a tener un combine espectacular este chavo, ¿no? Vamos a verlo en el próximo. Pero sí me recuerda, es de este tipo de prototipos extraños, ¿no? Fuertes, pero que no los ves comúnmente en cada año, ¿no? Entonces, me interesa mucho ver a este chico. Y hablando del ala cerrada, alguien que a mí en lo particular no me gustaba mucho cuando lo vi jugar en los últimos partidos, que no son muy buen parámetro, ¿no? En el colegial, sobre todo en los últimos, en los tazones, pero lógicamente el ala cerrada, Jatavion Sanders, ahí me corregirás, Marcos, si sí va a participar o no, espero que sí, pero es un ala cerrada que es de este prototipo bloqueador y aparte pasador, que creo que puede interesar mucho a Mike McDaniel. A mí en lo particular, la parte que no me agradaba mucho es la velocidad, creo que es algo que debe de trabajar, pero viendo su film creo que sí tiene muy buenas condiciones de receptor y de bloqueo no se diga, ¿no? Entonces creo que es un jugador interesante y creo que puede ser muy destacado en pruebas físicas y también lógicamente de estas pruebas de habilidades de salto, porque tiene un radio impresionante también. Ya hablando del tema de los tiempos, normalmente llama mucho la atención en el combine las velocidades, ¿no? Sobre todo en receptores, en defensive backs. En los receptores creo que puede destacar Keon Coleman, el receptor de Florida State, que tiene una muy buena velocidad. Ya Marco nos dirá si hay alguno por ahí, que normalmente siempre sale un jugador que es rapidísimo, que no necesariamente quiere decir que vaya a destacar en la NFL, pero bueno, Keon Coleman tiene esta cualidad de la velocidad, que sabemos que es algo que se fija mucho Mike McDaniel también. Para la parte de los defensive backs, creo que entra dentro de esta clasificación también Cooper DeJean, que ya lo mencionaba Marcos. Nate Wiggins creo que también tiene esas condiciones atléticas de velocidad que pudieran destacar. Y bueno, son los que se me ocurren en ese sentido. Y cuanto a los cazacabezas, creo que puede tener ya mencionaba Marcos a Chop, el de Penn State, Chop Anderson, Marcos. Sí, ¿verdad? Chop Anderson. Sí, no sé si estoy correcto en el nombre. Tiene muchas cualidades también, creo que no tanto estadísticas, pero sí físicas. Y creo que también Dallas Turner, que es uno de los también primeros, si no es que el primer edge rusher que se va a ir en el draft, tiene muy, muy buenas condiciones que puede mostrarlas y reafirmarlas en el combine. En lo particular, creo que de lo que mencionaba Marcos, creo que Michael Penix puede subir sus bonos porque realmente han bajado por el tema de las lesiones, ya hablando de la precisión de los quarterbacks. Y contrario a lo que él menciona de McCarthy, que sabe que no es mucho de mi agrado, creo que McCarthy puede bajar un poquito sus bonos
en el Combine, sobre todo por el tema de las medidas, ¿no? Que también es muy importante en un quarterback y que al final creo que le puede afectar. Pero bueno, eso ya es yendo como hacia el otro punto. Nada más una precisión ya no tanto de los jugadores, sino que va a ser muy espectacular el día sábado en el Combine. Les recomiendo que a los que les gusta el espectáculo de la ofensiva y normalmente lo que más llama la atención son quarterbacks, corredores y receptores, y a la NFL se le ocurrió juntar todos estos el mismo día, y el día sábado pues van a estar ahí todos juntos, y va a ser un día muy interesante, hablando desde el punto de vista del show y del espectáculo, ¿no? Por ahí nada más cerrar con Edgerrin Cooper. A mí me encanta ese linebacker, creo que es un jugador que se me hace muy alto para tomarlo en el 21, pero por ahí si hacen un trade, como decía Adam, es un jugador que pueden considerar Miami, porque de verdad que sería un jugador de impacto inmediato en una posición de la cual Miami no tiene esa fuerza o esa fortaleza, y que creo que el coach Anthony Weaver viene a darle un poquito ese sello, y creo que es una posición que le puede dar esta importancia. Otros nombres que me suenan que pueden tener destacados es Cameron Kitchens, el safety de los Huracanes de Miami, que creo que también puede tener una destacada. Nada más haciendo la corrección, es Chop Robinson, el ala defensivo de Penn State. Y bueno, son los nombres que se me vienen a la mente y de los que hemos estado revisando también ahí en el análisis en el Senior Bowl. Hay un jugador en particular que a mí me llama mucho la atención. No sé ahí, Marco, si me confirma si va a estar en el Combine, espero que sí. Pero a mí, dentro de todos estos jugadores que traen como la sangre ya del papá que jugó en la NFL, en lo particular el que más me agrada y siento que puede tener una gran carrera en la NFL es el hijo del gran Frank Gore, Frank Gore Jr., el corredor que tuvo una destacadísima actuación en el East West Shrine Bowl. Creo que es un jugador que también puede destacar en algunas pruebas del Combine, y que en lo particular creo que ha subido sus bonos y los va a subir más, y es un jugador que donde llegue creo que va a producir bastante. Sí, no sé si va a estar hablando. Yo pensé que ibas a mencionar a Brendan Rice, que es el hijo de Jerry Rice, que también es uno de los prospectos que van a estar ahí. Creo que también es otro que tiene posibilidad de incrementar sus bonos. Coincido con los nombres que han dado. La verdad es de que se viene un momento interesante. Solo quiero dar un par de nombres más. Para mí, Javier Leggett de South Carolina, que ya lo mencioné, ojo con él. Como les digo, es un freak. El tipo parece creado en un laboratorio y juega la posición de receptor. Lo hace ver muy fácil todo. ¿Qué te parecía en una segunda ronda Leggett, viendo de estos jugadores que digo que pueden impactar inmediatamente en la ofensiva de McDaniel, Marco? Sería impresionante, ¿no? Tener un jugador diferente, sí, y así. Sí, lo acepto, sí, pero sí necesito que el equipo. Me da miedo el tema de la línea ofensiva. O sea, el tema del retiro inminente, eventual de Teron Armstead me tiene un poquito apanicado. Entonces no quisiera que dejen esa situación, pero en la segunda ronda, un jugador como Leggett sí podía ser fabuloso. Hace falta un jugador de ese nivel, ¿no? Claypool, que tiene también el físico y que lo experimentaron un poquito como tight end, me parece que no tiene, no sé si el compromiso mental, no sé por qué no haya encajado, pero Leggett, creo que tiene un potencial enorme, me gusta mucho y creo que la va a romper, en este Combine. Roman Wilson de Michigan lo hizo muy bien en el Senior Bowl también, es otro receptor. Normalmente me gusta ver receptores porque es mi posición favorita a evaluar, pero creo que esos son los nombres que más me llaman. Spencer Rattler, ustedes saben que es uno de mis favoritos. Creo que también es un chico que subió sus bonos en el Senior Bowl y ojalá ya no lo suba más, porque yo esperaba que llegara como en la quinta ronda, que es donde estamos, pero no, va a ser muy difícil que llegue. Y a mí se me hace un quarterback con muchas cualidades y creo que también va a subir sus bonos ahí. Es uno de mis favoritos también. Digo, ahí complementando los nombres. Y a Taulia Tagovailoa, ¿no? También a ver cómo le va, si es que va a estar. No estoy seguro, pero si es que va a estar ahí, pues también sería interesante verlo como un potencial backup de Tua. Por último, para finalizar esta edición del podcast, ¿qué les llamó la atención de lo mencionado por Mike McDaniel en su conferencia de prensa? ¿Hay algo que debamos de destacar? ¿Hay algo que diera un mensaje al exterior el entrenador sobre algunas situaciones, además de lo de Teron Armstead?
mencionaba el Miami Herald que iba a regresar y el coach todavía no sabía tal situación. ¿Qué otros momentos destacan de lo que dijo McDaniel previo a las actividades del Combine? Bueno, para mí fue como muchas cosas que se dicen en el Combine, son pues trampas de humo, ¿sí? Simplemente dio la frase políticamente correcta respecto a la separación del coordinador ofensivo, pues echó aplausos sobre la llegada del nuevo coordinador. Respecto a la salida de Kevin Howard, pues nada más ratificó lo que ya se sabía, que le notificaron que no entra en planes y que va a ser cortado como a partir de junio. Y sobre los demás, pues básicamente lo dejó todo en términos de no sé, está por verse, ¿no? O sea, todo lo dejó con la salida políticamente correcta para el equipo, y creo que para muchas cosas que hoy se le cuestionaron, simplemente dio una respuesta que fuera para llenar la nota de los diarios, pero nada que comprometa el actuar del equipo en las próximas situaciones. Por ejemplo, respecto a Tua, se le cuestionó que cuáles eran los puntos que tenía que mejorar, y le dio la vuelta diciendo simplemente que tiene que entrenar y mejorar con la comunicación con sus compañeros, ¿no? O sea, el equipo tiene que mejorar. Eso realmente no es así, o sea, se sabe que va a haber una proyección de la nueva ofensiva. Él mismo dijo que él no es un entrenador de copiar y pegar y que suele reinventarse, entonces vamos a ver una nueva ofensiva, pero eso implicaría que también tiene que haber ajustes por parte del mariscal, y no los sacó, o sea, no permitió que la prensa tenga esa información. Entonces, me pareció eso, como que nada más le dio la vuelta a la respuesta, y se fue por la fácil de hacerlo políticamente correcto. Yo, nada más complementando lo que dice Adam, detecté un par de mensajes entre líneas. Uno es el tema de Terron Armstead, independientemente de que pues parece que reportan medios que va a regresar, yo no lo daría tan seguro, independientemente que sí tiene un golpe muy fuerte en el cap space y que sería ilógico que se corte al jugador. La verdad es que sí creo que hay un plan ya dirigido hacia cómo suplirlo o cómo reemplazarlo, como decía Marcos al inicio. Y creo que en algún momento del off-season van a reforzar esa área, o independientemente si puede haber una negociación de una reestructura o algo así. La veo muy difícil porque pues, no vas a reestructurar mandando el dinero a más lejos cuando es un veterano que está a punto de retirarse, ¿no? Y lo otro es el tema de Tua. Creo que se va a dar muchísimo más rápido de lo que pensamos en cuanto arranque el año, ya de los movimientos que están en esta semana y la próxima. Creo que se va a dar rápido ese movimiento. Creo que es un tema que el mismo McDaniel lo ha pedido, el mismo Tua lo quiere hacer, y Grier creo que no objeta eso. Creo que nada más están buscando las condiciones perfectas del dinero. Y el tema de Wilkins, que creo que ahí sí no creo que McDaniel sepa. Creo que él desea que el jugador se mantenga, pero pues es un negocio y entiende que la posición es muy cara. Y bueno, es creo tal vez el tema más difícil de decidir de Grier de arranque, pero creo que no va a pasar de esta semana para que ya sepamos en qué va a terminar, porque pues tienen hasta el 5 de marzo para etiquetar franquicia a los jugadores, ¿no? Entonces, son los mensajes que yo detecté entre líneas. Por último, realiza un reporte el Sun Sentinel donde menciona Marcos que el liniero ofensivo Christian Mahoney, guardia de Boston College, tuvo alguna entrevista con los scouts de Miami en el East West Bowl, donde vieron film universitario, y entonces podría considerarse como una reunión informal, un nombre a considerar. ¿En qué rango tú lo tienes ubicado hasta el momento, hasta el liniero de Boston, Marcos? No es uno de los primeros guards, está por debajo. Mira, te voy a dar algunos nombres que están por arriba de él. Está Barton, que tú lo mencionaste ya, Graham Barton. Está Jackson Powers, que es centro, pero pudiera jugar de guard. Está Cooper Beebe, está Christian Hayes, está Zach Sinter arriba de él, Jalen Cohen de Miami, y ya después pues viene él, ¿no? O sea, ya estamos hablando como... Y hay que también acordarnos que la posición de guard normalmente suelen resbalar, entonces pudiera ser que si resbala Magwani, puede ser que llegue quizás a
una quinta ronda con suerte, y de esa manera pues los Dolphins, teniendo una quinta ronda, pudieran tomarlo. Antes que eso se pudiera llegar a ir, pero no veo el rango donde Miami lo pudiera tomar, ya que no hay tercera o cuarta ronda. Ojo con esos mensajes, porque si se confirma lo de Armstead, la parte interna de la línea ofensiva quedaría pues en duda con estos dos agentes libres. Entonces son mensajes que pudieran generar los Dolphins, pero esto lo analizaremos en otra edición del podcast. Vámonos, Adam, comentarios finales antes de despedirnos. Pues primero que nada, agradecer a todos por la atención prestada a este programa. Me parece que va a ser unos días de estarle pegando duro a la desvelada de analizar video de todo lo que pasa en el Combine, echarse una revisión de nuevo de todo lo que fueron el Pro Bowl, el Senior Bowl y el NFLPA Event, y todo estuvo bastante entretenido, ¿no? Entonces, yo quisiera agradecer mucho a Marcos y a Cristian por el esfuerzo que están haciendo ahorita para analizar todas las posiciones del draft. Me parece que se está viniendo muchísima información a Somos Dolphins, y bueno, pues estén pendientes porque de verdad que se están haciendo muchos esfuerzos para darles una gran guía este año. No, pues agradecerles, amigos, un gustazo estar con ustedes y platicar de estos temas que nos apasionan a los cuatro, y pues nuestros fanatics estén informados también del día a día de los Delfines. Vamos a andar deambulando de una semana para otra. Ahorita es draft este fin de semana, pero la que sigue inmediatamente se deja venir la ola de la agencia libre, y después volvemos al draft, ¿no? Entonces, noticias va a haber todos los días, todos los fines de semana. Les pedimos que nos apoyen con su like, compartir el capítulo, y que nos den sus opiniones, tanto buenas y malas, para mejorar este programa. Ojo, nada más un dato ahí: si Christian Wilkins se vuelve agente libre y se va, al igual que algunos otros agentes libres de nombre que suenan, como es el tema de Connor Williams, como es el tema de Robert Hunt, pero sobre todo el tema de Wilkins, nos puede provocar que nos den un pick de drafts compensatorio, ¿no? Por ahí de cuarta, quinta ronda, que bueno, no es la gran cosa que perdiendo un jugador de ese calibre, pero en caso de que llegue a suceder, pues tendríamos algunos picks adicionales para lo que se viene en el draft, ¿no? Y bueno, pues un gusto saludarlos. Sería para el año que entra eso. Si lo logras perder, el pick compensatorio es hasta el año que entra. Correcto, sí. Es digamos, un pick que estaré obteniendo para el 2025. Agradecerles igual, se está trabajando muy duro, como pueden ver, y pues sí, en la parte de la guía, Adam se la está rifando, ¿no? Con la parte del diseño, con la parte compleja de estructural. La verdad es de que todos, igual se viene mucha información. Cristian, César, gracias por hacer esto posible, y van a ir cambiando los rankings, van a ir moviéndose los jugadores para arriba, para abajo, se viene agencia libre. Ya saben que esto no para, y como dice Cristian, pues la retroalimentación es importante, y estamos abiertos a todo, y pues nada más, hasta luego. Si les gustó este episodio, por favor, déjanos tu like y comparte para que más aficionados puedan seguir escuchando todo lo que generamos alrededor de la NFL y los Delfines de Miami. Si nos estás viendo por YouTube, déjanos tu comentario sobre los jugadores que te gustaría que fueran seleccionados por los Dolphins. Si lo estás escuchando por Spotify y Apple Podcast, califica con 5 estrellas para que más personas puedan conocernos. Nos vemos la próxima semana para analizar todo lo que dejó el Combine, y por supuesto para saber si los Dolphins etiquetaron a algún jugador, o de plano alguno de estos jugadores que ya hemos mencionado será inminente su partida a la agencia libre si no logran llegar a un acuerdo antes del 13 de marzo. Hasta la siguiente emisión. Peace up.